todos los lunes, tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora en psicología, la señora Cristina Balinotti, experta en familia, pues que estamos aprendiendo cada semana, como hemos venido diciendo, y nuestros televidentes, la gente que está conectada con nosotros a través de estas plataformas virtuales, nos dicen que han aprendido y que están llevando un curso súper intensivo. Qué bueno que podemos tener el alcance, con el favor de Dios, llegar a tantos lugares. Doctora Cristina, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muy bien, como siempre los lunes, un placer, me siento maravillosamente bien con ustedes, contigo. Este tema el día de hoy. ¿Qué hacer si nuestro hijo quiere cambiar de sexo? En realidad, a veces a muy temprana edad vemos algunos detallitos y ya nos asustamos, pero usted que es la profesional nos va a decir si es para asustarse, si es para tomar precaución, cómo tenemos que manejarlo y hasta qué punto, qué es lo que sí se puede aceptar y qué es lo que no. Bueno, en realidad debemos tomar, sí, precauciones respecto de esto, y las precauciones están en relación con el conocimiento en profundidad científico, psicológico, de lo que se llama la transexualidad. Es decir, aquel niño que manifiesta que quiere ser niña o viceversa la niña que quiere ser varón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la transexualidad y la homosexualidad? Hay una gran diferencia. El transexual es una persona que desarrolla una serie de síntomas que se llama disforia de género, y se encuentra esto en el Manual de Enfermedades Diagnósticas Mentales de SM en su versión 5. La disforia de género es esto que se siente muy mal en ese cuerpo, porque necesita todo su ser estar en el cuerpo opuesto, el sexo opuesto. Y entonces tienen angustia, tienen ansiedad, presentan una serie de trastornos. Ahora bien, esto, el Manual de Pediatría de los Estados Unidos, la Asociación Americana de los Estados Unidos, además, nos cuenta que se ha cuadriplicado en los últimos años. En realidad hay una gran confusión, y por eso quiero empezar despejando dudas. Hay una gran confusión, como por ejemplo la diferencia entre transexual y homosexual. Con esto, y porque hay corrientes encontradas de pensamiento, unas a favor de seguir lo que el niño nos dice y otra que debemos tener mucha precaución. Yo estoy más del lado de las precauciones, del conocimiento del tema, que es muy importante. Esto pasó de ser una patología en el año 2013, en este mismo manual de diagnóstico de enfermedades mentales, estaba dentro de la lista de trastornos sexuales. Hoy ese mismo manual, a partir del 2013, que es el número 5, la edición 5, nos dice que en realidad es una disforia de género. Entonces, otra de las diferencias es cuál es la diferencia entre la orientación sexual y la identidad sexual. El trastorno de identidad sexual, bueno, nos da esta disforia de género. Y la orientación sexual, bueno, es aquel homosexual que se siente atraído por su propio sexo, pero se siente muy cómodo con su cuerpo. Cuando hay un trastorno de identidad sexual, entonces, ahí ya el niño empieza a sentir que ese cuerpo no le pertenece. Hay dos corrientes, una que nos dice que es biológico y que los padres no sintamos culpa ni responsabilidad, porque esto es algo con lo cual el niño nace, para lo cual se hicieron una serie de estudios. Uno se editó, no se editó, sino que se publicó en el Journal de Neurociencias de la Universidad Médica de Viena. Entonces ahí dice que hay una relación entre las conexiones neuronales del cerebro, ¿verdad? Y la testosterona, que en el caso del transexual estaría aumentada. ¿Por qué? Porque, bueno, las neuronas, las conexiones de las neuronas cerebrales, de las células del cerebro que permiten el funcionamiento de la mente, están moduladas por hormonas. Otro de los estudios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, y que fue publicado en Cerebral Cortex, nos dice que en los varones, de acuerdo con este estudio, que no sabemos la muestra que tan grande fue, nos indica que en el transexual varón, el grosor de la corteza cerebral
es muy delgado, al igual, similar a la corteza, la corteza cerebral de las mujeres. Y que las mujeres, esa misma corteza cerebral corresponde a su sexo biológico, pero que hay unas estructuras debajo de la corteza o núcleos subcorticales que son muy parecidos a los del varón. Todas estas son una serie de teorías que están basadas en la biología del individuo. Ahora bien, nosotros sabemos que todo fenómeno humano está condicionado por la biología, está condicionado por la sociedad, está condicionado por la familia. Es decir, que hay muchísimos factores. Sin duda que tiene que haber algo biológico, ¿verdad? Algo biológico en el niño, que se tiene que sumar a cierto ambiente familiar, a cierto ambiente social, ¿verdad? Hay un estudio que se llama Disforia del Sexo, publicado en el 2017, de la Asociación Americana de Pediatría, es muy importante esto, que le indica y le aconseja a los padres que por favor, a las familias en general, cuando el niño alrededor de los 2, 3 años, 4 años comienza a jugar con juguetes, por ejemplo, si es un niño con muñecas o le gustan los vestidos, que esperemos y que no tomemos ningún tipo de acción directa, como cambiarle el nombre, aceptar, vestirlo, si es una nena, vestirlo como un varón. ¿Por qué? Porque dice que del 80 al 90% de estos casos, de estos niños que manifiestan que quieren ser del sexo opuesto, se resuelven positivamente en la adolescencia, a partir de los 12, 13 años. Sabemos que esa adolescencia y la pubertad, los que están a favor de aceptar lo que el niño pide, hablan de cirugías extremas para cambiar el sexo del niño y lo más temido es también el tema de las hormonas, el tratamiento hormonal para, si es un varón, que tenga más estrógenos, si es una mujer, que tenga más testosterona. Esta asociación de pediatría, recordemos que lo dijo en el 2017, y los invito, Disforia de Género se llama el artículo, nos dice que estos tratamientos hormonales traen una serie de enfermedades, entre ellos puede ser la obesidad, hay problemas con la supresión del colesterol bueno, aumento de los triglicéridos, todo esto habla este estudio importante, que además apunta a que no hay estudios suficientemente profundos. ¿Qué quiere decir profundos? Bueno, que las muestras tienen que ser muy grandes. Si nosotros estudiamos a una población nada más que de 50 niños, no es lo suficientemente grande, a lo mejor tiene que ser una muestra de 1000. Esto es muy importante de tener en cuenta. Desde ya que la Asociación de Pediatría Americana hizo estudios al respecto sobre una muestra de las más grandes que se realizaron al respecto. Se hizo, por ejemplo, con mellizos que son idénticos, es decir, que tienen el mismo ADN. Y se descubrió que estos mellizos estaban criados en distintos hogares, mellizos que uno de ellos era transgénero o se manifestaba con tendencias transgéneras, no tenía nada que ver con el otro hermanito no era transgénero. Quiere decir entonces que tiene mucho que ver, sí, desde ya la parte genética, pero mucho más peso la familia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Cuando a los 2, 3 años, que ya se sabe que el niño tiene noción de lo que es no la sexualidad humana, pues sí su sexo es el sexo de los otros. Cuando el niño manifiesta esto, puede ser sencillamente un periodo de curiosidad en la cual debemos esperar y no apresurarnos a cosas que son completamente irreversibles. Por ejemplo, los niños que se les suprime la pubertad a los 12 años, a los niños que después de suprimir la pubertad, años después se les hace cirugías
de cambio de sexo. En Suecia, que es el país más liberal respecto de este tema, se ha observado un 20% de suicidios de aquellas personas transgénero que se pasaron anatómicamente a través de cirugías al sexo opuesto. Les vino una gran necesidad de revertir el proceso. De pronto se dieron cuenta que no era eso lo que querían y lamentablemente se suicidaron porque estos son procesos irreversibles. Los procesos hormonales, las consecuencias son irreversibles, ¿verdad? Las consecuencias de la cirugía es muchísimo más. Entonces debemos tener mucho cuidado. Es más fácil para nosotros como papás, cuando viene el nene y dice, comprarme un vestido, yo quiero jugar con las muñequitas y quiero esto, decirle que sí, porque entonces no nos tomamos el tiempo de hablar con él, de apoyarlo, de decirle que lo queremos, de hablar con la escuela, el personal docente y comentarles, mi niño está manifestando esto, por favor, ténganlo en cuenta para que no sean estigmatizados. De modo que están estas dos corrientes, pero yo siempre estoy del lado del conocimiento científico, es decir, de leer todo lo que se pueda al respecto. Invito a otros psicólogos profesionales de la salud mental que ofrezcan sus opiniones, para que en definitiva no se trata, esto no es un medio para decirles lo que tienen que hacer, sino para sugerirles cosas y para que ustedes en definitiva como papás tomen la decisión adecuada al respecto. Son tantas cosas que los padres debemos aprender de alguna manera y reconocer también a tiempo. Hay muchas preguntas que están entrando, doctor, aquí sobre este tema. Una de las cuales es, ¿eso tiene que ver algo con los genes? Nos pregunta una mamá. Sí, tiene que ver con, no es una cosa heredable, pero más que con la genética, tiene que ver con la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Todas las cosas que heredamos de lo que aprendemos del contexto familiar. Entonces, eso sí, la epigenética es una ciencia, una rama de la genética moderna que se está estudiando, en donde se sabe que yo le puedo pasar a mis hijos no solamente el material genético con el que nací, sino las cosas que aprendí de mi familia. En este sentido, estamos pasando ese paradigma cultural y sí podemos influir en las decisiones, en este caso, sexuales, ¿verdad?, de nuestros hijos. De modo que hay que tener cuidado. Dice acá Ivette Querales. Conozco un niño de 5 años que baila como nunca y se pone trapos en la cabeza como que fuera el cabello. Y la madre lo que hace es reírse. Creo que no está bien, dice ella. Claro, muchas veces son etapas, los chicos son muy curiosos y son etapas de curiosidad, de exploración de un sexo y de otro cuando aún todavía no sabemos, porque nacemos con un sexo determinado, el sexo es siempre binario, nacemos varón o mujer, salvo que nazcamos con un intersexo, que es cuando las características anatómicas generales del aparato reproductivo no se sabe si son de hombre o mujer, son indeterminadas. Pero si no, nacemos hombre o mujer. Entonces, cuando son niños, empieza esa exploración. Y los padres lo tenemos que, digamos, no darle un reforzamiento a eso positivo. Tenemos que intentar hablar con el niño, decirle, a ver, ¿por qué haces esto? El seguimiento es muy importante, ¿no? Pero no tomar ninguna decisión intempestiva, de golpe. Ay, bueno, qué linda, el nene quiere ser nena y lo vamos a apoyar. Sí. Si mi hijo quiere ser de otro sexo, ¿desde qué edad yo podría apoyarlo? Bueno, hay que hacerle un seguimiento, hay mayor trabajo. Lo puede empezar a manifestar entre los 2, 3, 4 años, o quizá después de los 5 años, pero puede empezar a los 2, 3, 4 años. Ir llevándolo con asesoramiento personal, con un psicólogo, con toda una serie de conocimientos hasta los 12 años, 12, 13. Si esto continúa, si esto crece y vemos que en realidad, porque la persona transgénero existe también, ¿verdad? Entonces, si es un transgénero, no podemos cambiarle eso, tenemos que apoyarlo a partir de esa edad, tenemos que esperar. También podemos consultar con nuestro médico pediatra.
porque, como les dije al principio, no todos los médicos tienen el mismo punto de vista. Ojo, pueden tener un pediatra que les diga, sí, apóyelo ya, y otro que le va a decir, apóyelo cuando sea más grande. Yo creo que hay que esperar y apoyarlo cuando es un poco más grande. Y si se transforma, y si es un individuo transexual, bueno, entonces lo vamos a apoyar, lo tenemos que querer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a echar de casa, como sucede con muchas personas con estos problemas, que quedan solos en la calle a merced de cualquier cosa que les suceda, a merced del suicidio, del asesinato? Es nuestro hijo y lo vamos, o hija, y lo vamos a tener que apoyar. Pero esperemos, no nos apresuremos. Dice, entonces, doctora, buenas tardes. Los niños que son adoptados por parejas del mismo sexo, ¿estos niños pueden tener la misma inclinación? Pueden tener la misma inclinación. Es el paradigma que conocieron, un papá, dos papás que hacen de mamá y papá. Es decir, o dos mamás que hacen de mamá y papá. Es decir, sí, la epigenética nos dice que eso puede ser heredable, pero también tiene que haber algo genético en el niño que lo va a llevar a este tipo de conducta. Puede al principio imitarlo o puede decididamente transformarse en lo contrario, en ser una persona heterosexual. Ahí estamos hablando, digamos, de homosexualidad, no hablamos de transexualidad. El transexual siempre es algo, es verse de una manera distinta, es verse que fue puesto en el cuerpo equivocado. Doctora, dice, ¿qué debería hacer uno si encuentra a su hijo jugando al médico con otros niños y enseñándoles las partes íntimas entre sí? Bueno, de nuevo, la exploración. Los niños exploran sus genitales, porque ven algo de ellos que no entienden. Y entonces lo exploran y probablemente esos intercambios sucedan. No lo vamos a prohibir de golpe, pero sí después lo llevamos aparte, le hablamos y le explicamos que las partes, esas que está mostrando, son íntimas y que no deben ser mostradas a nadie. Que eso forma parte de la intimidad. Desde temprano hay que enseñarles el sentido de la intimidad. En una sociedad que la intimidad la ha perdido, en donde los cuerpos se muestran sin ningún pudor. Es verdad. Dice, doctora, tengo un amigo que es gay, pero tiene temor de decirle a su papá porque teme que lo rechace. ¿Qué consejo le podría dar usted a él? Bueno, en principio que consulte con un médico, un psicólogo clínico, mejor dicho, o un psiquiatra, si conoce a alguien de su amistad, para ver qué es lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo es el padre. Si es un padre golpeador, si es un padre agresivo, si es un padre, ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? Ahora, de todas maneras, lo mejor y aconsejable es poder hablarlo con la familia. Y bueno, asumiendo las consecuencias, ¿verdad? Lo ideal, y por eso esto es un llamado a los papás, lo ideal es que el niño pueda confiarnos todo, aún esto, aún que nos diga, me siento de otro sexo, o mi orientación sexual es que me gustan las personas de mi sexo, tanto si es homosexual como transexual. Es decir, la confianza, y por eso los padres tenemos que abrirnos a recibir eso de los hijos, y sin prejuicios. Fíjate lo siguiente, no hay narcisismo, se dice en psicología, no hay narcisismo más grande que tener un hijo. Es decir, la extensión del ego de uno, qué lindo, ay, tengo un hijo, es hermoso, los ojos que tiene, se parece a mí, al padre, todas esas cosas. Pero nosotros eso está muy bien, pero tenemos que trabajarlo. El hijo no es una extensión nuestra, es alguien que trajimos por acción de Dios, de la naturaleza, a este mundo. Y debemos respetar sus diferencias. Los niños no pueden ser fotocopia de los papás, sino originales de ellos mismos. Claro. Si tienen determinada inclinación, bueno, abrámonos al diálogo con ellos. Dice, ay doctora, buenas tardes, ¿cómo explicarle a un niño que vea a un hombre vestido de mujer? ¿Cómo le hago entender a mi hijo cuando vea a un hombre vestido de mujer? Bueno, va a depender si lo ve en la televisión,
en el contexto de un programa de televisión, en el contexto de una reunión o en la propia familia. Sabemos que hay hombres que son, porque esa es una condición psicológica, hay hombres en la familia, muy varones, que no son transexuales, que no son homosexuales, pero que les gusta vestirse de mujer. Entonces, si el niño de pronto ve al papá que tiene esa condición, generalmente lo hacen de noche, en grupos de amigos, son hombres, la inclinación y la orientación sexual es hacia las mujeres, pero tienen este gusto, digamos, este fetiche. Va a depender. Hay que explicarle que en la naturaleza humana, y hay libros, hay películas, hay que explicarle que en la naturaleza humana hay biodiversidad. Es decir, que bueno, que debemos aceptar las grandes diferencias que puede haber. Que hay dos sexos, masculino y femenino, pero que de ahí se pueden desprender algunas diferencias, que tiene que ver en el terreno de lo psicológico, en el terreno del gusto personal. ¿En qué momento yo debo tomar atención y llevarlo a un psicólogo? Bueno, a partir del momento en que el niño, por espacio de 6 meses, 8 meses, un año ya, está manifestando estas conductas de hacer cosas de mujeres si es varón o hacer cosas de hombres, de varones si es mujer, yo ya puedo empezar a hablar con el pediatra. El pediatra va a ser el que le va a aconsejar. Si hay que esperar, esperemos, porque recordemos, la Asociación Americana de Pediatría nos indica que el 80% al 90% de estos casos de confusión, de que les gustan las cosas del sexo opuesto, se resuelven positivamente después de la adolescencia o en el inicio de la adolescencia. Pero hay que consultarlo siempre. Es importante que tomemos atención, obviamente, desde muy temprano, ¿no? Y estar viendo la conducta de nuestros hijos. Como siempre, tan acertadas estos temas que usted nos trae cada lunes, cada semana, para poder aprender nosotros un poquito de este mundo maravilloso que es la Universidad de la Familia, como usted le dice. Una de las cosas que quería comentar a la audiencia de este tema de hoy es la diferencia que hay por aquello que el conocimiento es poder, ¿no? Entre el sexo y el género. El sexo es el sexo biológico, la descripción anatómica con la que nacemos, ¿verdad? Somos varones o somos mujeres, tenemos genital masculino, genital femenino. Aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino. El género es un constructo, una construcción social. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del género, ahí aparece la disforia de género, porque yo no me siento bien con mi sexo biológico. Es decir, somos los únicos animales de la creación que tenemos estas inclinaciones. Hay algunos mamíferos también superiores, algunos primates que también las tienen, pero parece que esto viene con el grado de complejidad, porque los animales están llevados por el instinto. Ellos se aparean una vez cada tanto para reproducirse, no hay más que eso. Nosotros, sobre el instinto, se monta toda una serie de complejidades. El psicoanálisis nos decía la libido, ¿no? La libido humana nos lleva a imaginar y hacer cosas que están muy por encima del instinto. Acá vamos con esta pregunta que es importante ya para cerrar este segmento. Dice, ¿es cierto que se nace con eso? Es decir, que un niño que le guste cosas de niña y cosas femeninas. Me vuelvo a preguntar. Bueno, innato, cuando decimos si se nace o se hace, ¿no? Hay una corriente que indica que es innato, porque ya tiene el cerebro las conexiones cerebrales con exceso de testosterona, como les decía, en otros casos el grosor de la corteza cerebral. Es decir, estos son estudios incipientes que están creciendo, estudios de neuroimagen, de las neurociencias, que nos indican entonces que esto puede ser innato. Pero hay otro sector de la medicina, de la pediatría, de la psicología, que indica que no, que esto no tiene por qué ser innato y que en realidad es una mezcla de cosas innatas que el niño trae y de cosas que vive y de influencias de la familia y de la sociedad. Fíjate que se ha cuadriplicado, como dije al comienzo, la transexualidad se cuadriplicó en los últimos años. ¿Por qué será?
está muy a favor del ambiente o de la influencia de la sociedad, ¿no? Es como que lo vemos cada vez más. Ahora llega al 1% de la población mundial. Recuerden, señores, que este programa se transmite a través del canal de unifamilia.com. Ahí pueden entrar a hacer sus preguntas también para que la doctora pueda responder muchas de ellas. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros como cada lunes. Gracias por ese aporte que nos da y todo lo que aprendemos. Bueno, gracias a ti. Que tenga una excelente semana, doctora. Igualmente. Muchas gracias.